Muy buenos días, queridos hermanos y amigos. Hoy es miércoles 27 de mayo y estamos listos nuevamente para estudiar la lección con cada uno de ustedes. Qué bueno es buscar a Dios en las primeras horas de la mañana y por esa razón estamos aquí listos para estudiar, para aprender de Él y para ser llenos de su presencia. Con ustedes Stephanie Franco Y Eric Colón. Bienvenidos. La creación y el tiempo, el título de la lección para el día de hoy. Lee Génesis capítulo 5 y capítulo 11. ¿Cómo traza la Biblia la historia de la humanidad desde Adán hasta Noé y desde Noé hasta Abraham? Muy bien, nos tomamos el tiempo de leer el capítulo 5 y el capítulo 11 de Génesis y está hablando de las genealogías desde Adán hasta Noé en el capítulo 5, desde Sem hasta Abraham en el capítulo 11 y podemos notar varias cositas. La primera es que cuando Dios crea a Adán y a Eva, dice la Biblia que lo creó a su imagen conforme a su semejanza. Pero cuando ya Adán, dice la Biblia, tiene a su hijo Set, en el capítulo 5, versículo 3 dice: y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza conforme a su imagen y llamó su nombre Set. Ya no a la imagen de Dios, ya no a la semejanza de Dios, sino ahora a la imagen y semejanza de Adán, con todos sus rasgos de carácter, con toda su vida de pecado, con esa herencia pecaminosa. Entonces ya vemos cómo el ser humano poco a poco se va degradando y cómo poco a poco se va alejando de Dios, porque está heredando, ¿cierto?, una vida de pecado de sus padres. Y haciendo una pequeña cuenta, Adán vivió 9 generaciones. Adán, recuerden que vivió 930 años, o sea que Adán presenció cuando Set, obviamente su hijo, nació, y luego Enos, y luego Cainán, Malaleel, Jared, Enod, Matusalén, y Adán vivió. Cuando Lamet tenía 46 años, Adán aún vivía, ¿cierto? Y murió a la edad de 930 años cuando Lamet tenía 46 años. Imagínense, Adán, el abuelo Adán, pudo conocer todos sus nietos, bisnietos, tataranietos, elevado a las 100, de todos sus descendientes. Él pudo ver toda su descendencia hasta la 9ª generación. Imagínense, Adán tuvo que darse cuenta todas las consecuencias de su mala decisión. Y bien, con Adán podemos hacer, con estos datos que nos da la Biblia, podemos hacer una especie de cronología, o como dice la lección, una cronogenealogía. Eso, muy bien. Entonces, si nosotros sumamos las edades, por ejemplo, cuando Adán tenía 130 años y nació Set, tomamos esa edad de Adán, ¿cierto? 130 años, y luego la sumamos con Set cuando dio a su hijo, cuando tuvo a su primer hijo Enos a los 105 años. Y así vamos tomando las edades de cada uno de ellos, y cuando Noé tiene 502 años, tiene a su hijo Sem. Ya han pasado 1568 años y 100 años después llegó el diluvio. O sea que Adán casi que puede ver las consecuencias de su pecado en una mayor escala, una catástrofe mundial. O sea, hubiese sido terrible para Adán darse cuenta de todas las consecuencias de su pecado y cómo Dios tuvo que raer a toda la humanidad prácticamente por las consecuencias de una mala decisión. Entonces la pregunta nos dice: ¿cómo traza la Biblia la historia de la humanidad? Vemos que la Biblia dice, con relación a los días de Noé, que el pensamiento de los hombres era de continuo al mal por esa pequeña mala decisión que tomó Eva. Decimos pequeña porque así la percibimos, pero miren las consecuencias tan grandes que trae en la vida del ser humano. Y es que esa decisión realmente fue darle la espalda a Dios. O sea, aunque puede notarse como muy pequeña, puedo decir que no hay ningún pecado que sea pequeño ante los ojos de Dios. Un pecado como ese, ya vemos que se convirtió en una bola de nieve que se llevó por delante a toda la familia de alguna manera, porque en todos estaba sembrada la semillita del pecado. Muy bien. La Biblia dice que después de 2 años del diluvio, Sem a los 100 años tiene a su hijo Arfaxad, y luego a Sela, Eber, Pelet,
Reú, Serug, Nacor, Taré, hasta Abraham pasaron 390 años. Si sumamos los 390 años con los 1568 años desde Adán hasta Noé, ya habrían pasado 1958 años, casi 2000 años desde Adán hasta Abraham. Y allí podríamos nosotros poco a poco, siguiéndole la ruta a la genealogía bíblica o la cronología bíblica, porque dice la Biblia que luego Abraham a sus 100 años tuvo a su hijo Isaac, ¿verdad? Y luego así vamos siguiendo la cuenta y nos vamos percatando de que la Biblia poco a poco nos dice cuánto tiempo lleva de historia nuestro planeta y la humanidad en esta tierra. Muy bien, continuamos con la lectura. Hay un elemento que hace que estas genealogías sean únicas en la Biblia. Contienen el elemento del tiempo, lo que hace que algunos eruditos acertadamente las llamen cronogenealogías. Contienen un mecanismo imbricado de información genealógica junto con intervalos de tiempo, de modo que cuando la persona 1 tenía X años, fue padre de la persona 2, y la persona 1 después del nacimiento de la persona 2 vivió Y años y tuvo otros hijos e hijas. Génesis 5 agrega la fórmula de modo que la persona 1 murió a los Z años. Este sistema imbricado impedía eliminar o añadir generaciones. Génesis capítulo 5 y capítulo 11 contienen una línea genealógica continua, como lo corrobora Primera de Crónicas capítulo 1 versículos 18 al 27, en el que no hay generaciones agregadas ni ausentes. De esta manera la Biblia se interpreta a sí misma. Durante casi 2000 años, los expositores, tanto judíos como cristianos, han interpretado que estos pasajes representan la historia y que son una manera precisa de determinar la fecha del diluvio y la edad de la tierra, al menos desde los 7 días de la creación, como se muestra en Génesis capítulo 1 y 2. En las últimas décadas ha habido intentos de reinterpretar Génesis capítulo 5 y 11, para acomodar edades más largas, como algunas interpretaciones humanas y falibles de datos arqueológicos e históricos pretenden sugerir. Esto plantea serias preguntas sobre la fiabilidad del registro bíblico. Pero si queremos entender el concepto divino del tiempo y su evolución a través de la historia, debemos reconocer que estos dos capítulos son históricos y teológicos, ya que vinculan a Adán con el resto de la humanidad y a Dios con el hombre en el ámbito de los alcances del espacio y el tiempo. Génesis capítulo 5 y capítulo 11 del versículo 10 al 26 brindan el marco temporal y la cadena humana que unen al pueblo de Dios con el hombre a quien Dios creó como el punto culminante del acontecimiento de la creación en 6 días de este planeta. Aunque estos pasajes del Antiguo Testamento existen por razones buenas e importantes, ¿qué dice Pablo en 1 Timoteo capítulo 1 versículo 4 y Tito capítulo 3 versículo 9 que debemos tener en cuenta al hablar de este tipo de textos? 1 Timoteo capítulo 1 versículo 4: Ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios que es por fe. Así te encargo ahora. Tito capítulo 3 versículo 9: Pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. En algo Pablo tiene razón, que cuando tomamos la Biblia para discutir cosas que no van a edificar nuestra vida espiritual o que no son fundamentales para nuestra salvación, si vamos a discutir en torno a eso, pues no vamos a sacar ningún provecho. No es que no podamos hablar de estos temas, sí podemos hablar de estos temas, podemos dilucidar algunas ideas, aprender un poquito más acerca de lo que Dios quiere revelarnos en su palabra, pero si esto se va a tornar en una situación de discusión que se va a tornar en pleito y que luego vamos a terminar enemistado con el hermano o con la persona que estamos estudiando, pues obviamente no merece la pena gastar nuestro tiempo si no vamos a sacarle ningún provecho. Y tampoco la Biblia debe ser un motivo de contiendas entre hermanos. Así es. Nosotros debemos concentrarnos en esos aspectos que son importantes para nuestra vida como cristianos, que son las creencias y principios de la palabra de Dios. Otros temas como la genealogía, otros temas como las culturas bíblicas, las costumbres que tenían, son importantes que nosotros las conozcamos para una mejor interpretación del texto bíblico, pero más allá de eso no hay ningún inconveniente si nosotros las estudiamos a fondo o no.
Muy bien, hemos llegado al final de la lección. Esperamos que haya sido de provecho para cada uno de ustedes, así como lo ha sido para nosotros. Les esperamos mañana con una nueva lección. Dios les bendiga. Amén.